Vamos a seguir hablando de estos temas sociales. Vamos a pasar a la decisión que se ha tomado por ley para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asuma la competencia de las comisarías de familia atendiendo los casos de abuso sexual en menores de edad. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha dicho que esto va a dejar en el limbo a los niños y niñas que son abusados sexualmente y los va a dejar textualmente jodidos, literalmente dicho por el alcalde Federico Gutiérrez. Jodidos, porque él dice que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene la capacidad para hacer esto, para hacer este tratamiento que venían realizando los funcionarios de las comisarías de familia. Bueno, vamos a saludar entonces para hablar de este tema a Luis Bernardo Vélez, también es concejal de Medellín, ahora es el líder del, del movimiento, que no era una corporación, no era una fundación, pero sí tiene un rótulo que habla muy bien de lo que están haciendo y es Pálpito Social, además muy bonito el nombre. Bienvenido, Luis Bernardo Vélez, a Clicracia. Bueno, Roger, un saludo a usted y a todas las personas pues, que nos ven, nos escuchan, y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, yo voy rápidamente a contextualizar un poco del tema de la ley 2126 de 2021. Yo creo que, lo digo con todo respeto, y inclusive me incluyo de alguna manera, hay mucho desconocimiento de esta ley. Y creo que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene desconocimiento, con toda seguridad, porque las aseveraciones que él hace me parece que corresponden a mucho desconocimiento y a mucha contextualización, digamos, del fenómeno que ha venido ocurriendo con las comisarías de familia. Yo empezaría, digamos, subrayando que no soy el mayor experto en esta ley, pero sí tengo alguna lectura y alguna interpretación y frente al tema. Lo primero, esta es una ley, Roger, que empieza a regir a partir del 4 de agosto de este año. O sea, estamos ya prácticamente a un mes en que por la misma ley estipula de que digamos, regiría a partir del 4 de agosto. O sea que tenemos que prepararnos este mes para lo que viene de la aplicación de esta ley. Lo segundo es que yo saludo en general esta ley 2126. ¿Y de qué habla la ley 2126? Que es donde yo creo que hay desconocimiento del alcalde y de muchos funcionarios. La ley 2126 lo que hace es hacer toda una revisión y hacer una reestructuración de las competencias y de los instrumentos como una herramienta muy, muy eficiente a nivel país de las comisarías de familia. O sea, el marco y el objeto fundamental de esta ley es las comisarías de familia. ¿Y por qué lo digo? Porque todo o la gran mayoría del desarrollo de esta ley 2126 lo que habla es cómo van a funcionar las comisarías de familia. Sabemos que las comisarías de familia son competencia de los alcaldes municipales y distritales en su aplicación, en su presupuesto. Y yo, que de alguna manera pues le hice seguimiento durante 4 periodos a las comisarías de familia, siendo concejal de Medellín, que fui secretario de inclusión, que le hice muchísimo seguimiento a la aplicación y a lo que ocurría en materia de derechos humanos, pero sobre todo en violencia hacia la niñez. Aunque preciso, esta ley no habla solamente de la niñez. La ley desarrolla toda la competencia, todos los instrumentos y fortalece absolutamente en su mayoría las comisarías de familia. Es el objeto principal. ¿En qué las fortalece? Y ahí es donde seguro le va a preocupar a muchos alcaldes y sin puntualizar en el alcalde actual, todos los que yo conocí, había mucho desconocimiento y me atrevo a decir que en la mayoría o la gran mayoría del país, incluyendo Medellín, no se aplica
anterior a esta ley, por supuesto, lo que tenía que ver con las comisarías de familia. Por ejemplo, esta ley dice que los municipios, por cada uno de los 100.000 habitantes, debe de tener proporcionalmente un comisario o comisaria de familia. O sea que una ciudad, por decir a Medellín, vamos a poner un ejemplo, pues un ejemplo no, la realidad, tiene 2.500.000 habitantes, pues este municipio debe de tener al inicio de la, digamos, cuando se empiece a regir esta ley, tiene que tener, Roger, 25 comisarios de familia como mínimo. Y conociendo la realidad de las violencias y de la situación tan grave en materia de violencia intrafamiliar y otras violencias, pues sabemos que esto es insuficiente. Lo segundo es que la ley dice, y yo creo que este no es el foco, ni puede ser el foco, que los defensores pasan a apoyar y pasan a tener mayor responsabilidad sobre lo que tiene que ver con la violencia por fuera de la familia. Yo recuerdo en muchas intervenciones que hacíamos, siendo yo secretario de Inclusión Social, pues como funcionario en el centro de la ciudad, en sectores de mucha violencia hacia los niños, siempre la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión y toda la institucionalidad reclamaba que hubiera mayor fortaleza de los defensores de familia, sobre todo en circunstancias como las que vive Medellín, que tienen que ver con la violencia de los niños, niñas, la explotación sexual, el abuso sexual, no solamente al interior de la familia, sino también por fuera de la familia. Entonces, yo pienso que hay mucho desconocimiento. Yo invito al alcalde, invito a los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, de la misma Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a que estudien más a fondo. Tienen 27, 28 días para que lean antes de iniciar la aplicación la ley 2126, porque la ley 2126, Roger, también, una cosa que me parece interesante subrayar es que está, digamos, regida y digamos, la responsabilidad a nivel nacional es del Ministerio de Justicia, y la ley dice que los gobiernos municipales y los funcionarios que no tengan el rigor de aplicar será sancionado. O sea, habrá una vigilancia especial por parte del Ministerio de Justicia. Y otra cosa que me parece importante en esta introducción, Roger, que también la vivimos y la padecimos y es dolorosa, es que la ley exige en sus primeros artículos que las comisarías de familia, no solo lo que acabo de decir, aumenten el número o que digamos, apliquen la ley de 100.000 por cada 100.000 habitantes tener una comisaría de familia, sino que también exige la ley, que es finalmente una revisión de la competencia y de las funciones de las comisarías de familia, que se las han pasado de largo y que no las han aplicado los alcaldes municipales sin ninguna excepción, que debe tener un grupo de profesionales cada comisaría. No es hacer otra comisaría en el barrio Llanaditas o en el barrio El Poblado o en Santa Elena y un coco vacío con una secretaria ya que a veces aparece. No, tiene que tener como mínimo un psicólogo, tiene que tener como mínimo un trabajador social, tiene que tener un equipamiento. Entonces, a mí me parece que la ley en general, yo saludo esta ley y me parece bien importante. Doctor Luis Bernardo Vélez, cordial saludo. Un asunto interesante. El tema del ICBF es porque es el ICBF como institución o porque es este ICBF. ¿Usted cómo interpreta ese análisis que hace el alcalde de Medellín? No, mira, Javier, es que lo que dice, digamos, vuelvo a insistir. Primero, esto es una revisión absolutamente a fondo del papel de las comisarías de familia, que ha sido muy deficiente y que ha sido muy desprotegido de las exigencias hacia los alcaldes y las alcaldías. O sea, esta es una competencia de los alcaldes. ¿Qué está diciendo la ley 2126? Los ponen en cintura y les dice, venga, aplíquenlo en dotación, en profesionales, en recursos humanos y sobre todo en competencias. También es bueno precisar, el ICBF siempre ha tenido competencias de
defensoría en el caso de niños y de niñas. O sea, ahí había, inclusive en la restitución de derechos, lo voy a poner así en este ejemplo, cuando nosotros salíamos a los recorridos en calle y encontrábamos un niño, una niña en situación de vulneración, en situación de desprotección, de consumo, de violencias, teníamos que tener el defensor de familia, que lo tiene el ICBF, para poder hacer el proceso de restitución de derechos. O sea, aquí creo que no hay absolutamente ningún absurdo. Por el contrario, me parece que es una competencia que le da el ICBF y que yo creo aumenta, por supuesto, antes los instrumentos para la restitución y el restablecimiento de derechos. Entonces, lo que tiene que ocurrir, porque es que aquí toda la institucionalidad para que lleguemos al fondo de esta discusión es insuficiente para la situación, digamos, de violencia hacia la niñez. Y vamos a hablar de Medellín. Es indiscutible que no solamente habría que fortalecer las comisarías de familia, sino que también hay que, por supuesto, fortalecer las defensorías y los defensores de familia. Entonces, la ley lo único que dice es que cambia, digamos, un poco la competencia, es que dice que las violencias a los niños y niñas en materia sexual entrega toda la competencia a los defensores de familia. ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional? No es el alcalde. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es fortalecer, y el Ministerio de Justicia, las defensorías de familia al ICBF, y que de verdad apliquen la ley y que de verdad aumenten el número de personas, porque los defensores, al igual que las comisarías de familia han sido insuficientes y son insuficientes, los defensores de familia también han sido muy insuficientes, digamos, en los municipios y sobre todo en una ciudad como Medellín. Doctor Belarlo, un saludo muy especial. Aquí hay que hablar de algo y entonces, ante la falta de personal, ante la falta, digamos, de un trabajo conjunto entre las diferentes autoridades, en caso de esta violencia intrafamiliar de los niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, hoy cuando estamos hablando de un tema fuerte de violencia sexual, por ejemplo, contra estos niños, niñas y adolescentes, se quiere decir que al buscar ayuda estos niños están en riesgo de ser revictimizados por no tener o no contar con una buena atención por parte de las autoridades. ¿Cuál es el contexto y cuál es la información que se tiene frente a este tema? Porque hoy esos niños o esas familias pueden estar buscando ayuda, pero no hay una solución o una atención oportuna para estas personas. No, totalmente de acuerdo. O sea, aquí más que voy a ponerlo así muy coloquial, que tirarse la pelota es una competencia del municipio, el defensor, del comisario, del gobierno nacional. Lo que habría que hacer y el reto es cómo sumar esfuerzos para no seguir revictimizando y seguir inclusive enviando, como es la realidad, de sitio en sitio a un niño que tiene una situación, digamos, de una posible abuso sexual o otra violencia, porque también las comisarías de familia no hablan, y quiero ahí también precisar, no habla solamente, sus competencias no son solamente ni por ley, ni la ley 2126 le da los instrumentos, solamente en asuntos de violencia hacia la niñez. La violencia intrafamiliar es en otros miembros de la familia. En personas mayores la violencia está disparada, en mujeres, en el cónyuge, en fin, aquí es todo, digamos, el entorno familiar, y lo claro es que se ha disparado la violencia intrafamiliar. Y yo creo también que no solamente se ha disparado, que posiblemente se ha disparado, sino que también hay una cosa paradójicamente interesante, y yo creo que hay que saludarla de alguna manera, es que se ha disparado la denuncia. Y tenemos que decirle a la ciudadanía que denuncie. Y cuando la gente denuncia, pues la gente va a una comisaría. Yo recuerdo sobre todo el año anterior, siendo yo concejal, que hice un debate de las comisarías, y fuimos a una comisaría, en particular la de la Comuna 3 de Manrique, y nos decía el comisario de hace no más de un año que estaba disparada absolutamente la violencia intrafamiliar y no había respuesta institucional. Viven en unos infraestructuras y en unas edificaciones insuficientes, con personal insuficiente, con abogados insuficientes para la respuesta. Entonces aquí, más que chutarse la pelota o entrar
a satanizar o a criticar la ley 2126 es cómo esa ley 2126, si la ley 2126 de 2021, de la que estamos hablando, que empieza a regir el 4 de agosto, se aplica, creo que vamos a avanzar muchísimo. Doctor Luis Bernardo, para claridad nuestra y para claridad de nuestros internautas, si tiene la información y nos la puede compartir, procedimental, frente al procedimiento, ¿qué es lo que cambia? Es decir, ¿cómo funciona hoy y cómo va a funcionar a partir del 4 de agosto? No, primero, pues digamos lo que hace, repito, el título inclusive de la ley, si yo hablo de ley 2126 y la puedo interpretar qué es la ley 2126, es todos los instrumentos actualizados en esta ley que le da a las comisarías de familia. Primero. Lo segundo es que tiene que ver con revisar tanto la parte del número de comisarías de familia que tiene que tener cada municipio, como lo acabo de decir, de acuerdo al número de habitantes, y habla de que debe haber como mínimo un comisario por cada 100.000 habitantes en el municipio. Lo tercero, que también dice que la comisaría debe tener un mínimo de funcionarios, entre ellos lo que hablaba un psicólogo, un trabajador social, un abogado, unos secretarios, en fin, de tener una infraestructura muy adecuada, y sobre todo que lo que dice es que debe haber una mayor presupuesto y una mayor responsabilidad también de los municipios. Y ahí es donde posiblemente a muchos alcaldes no les gusta mucho, porque les está exigiendo que cumplan. La ley anterior no se cumplía, la que regía las comisarías. La ley de hoy, la que va a aplicar, pues le está diciendo, usted tiene que cumplir, y si no, habrá unas sanciones a partir del 4 de agosto. Entonces, la invitación a los alcaldes, entre ellos al alcalde de Medellín, es que se prepare y se articule con el gobierno nacional para que se cumpla la ley 2126, que en mi concepto es una buena herramienta para fortalecer las comisarías de familia. Competencia, permítame, yo leo aquí la ley 2126, bueno, no la voy a leer toda la ley, por supuesto, pero sí voy a leer las competencias que están en el artículo 5 de esta ley. Los comisarios y comisarias de familia serán competentes para conocer la violencia en el contexto familiar, que para los efectos de esta ley, que como dice Luis Bernardo Vélez, entra en vigencia a partir del próximo 4 de agosto, comprende toda acción u omisión que pueda causar o resulte en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión que se comete por uno o más miembros del núcleo familiar contra uno o más integrantes del mismo núcleo familiar, aunque no convivan bajo el mismo techo, que lo que pasa muchas veces, que el papá se separó y va a agredir a su exmujer y a sus hijos, que nunca dejan de serlo, simplemente por celos o por lo que sea. Entonces, ahí están planteados conductas contra las y los cónyuges, porque no solamente son las mujeres las que son víctimas de sus cónyuges, también los cónyuges son víctimas de las mujeres o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor o progenitora. Las personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta que no sea parte del núcleo familiar y de los integrantes, y personas que residen en el mismo hogar. En fin, esas son pues con las competencias que no solamente debe conocer el alcalde, bueno, por supuesto el alcalde con mayor razón, ¿cierto? O los alcaldes, no solamente el de Medellín, estamos refiriendo a Federico Gutiérrez, pues por el comentario que hace ahorita en torno a la competencia que pasa al Instituto Colombiano del Estado Familiar, pero esto debe conocerlo los alcaldes, pero Luis Bernardo Vélez, esto lo debe conocer la gente. La gente tiene que saber con qué derechos cuenta y para qué sirve esa bendita comisaría de familia que queda ahí, que no son tantas, que debe haber más ahorita, pero ellos son los que deben saber cuáles son las competencias.
Sí, claro, es que los ciudadanos lo que tenemos que tener claro, y ahí inclusive pues lo uno a lo que nosotros estamos haciendo, que espero pues antes del 10 de julio podamos tener un informe, digamos, de lo que viene ocurriendo en el tema social de algunos aspectos en Medellín, es que la ciudadanía tiene que ejercer de alguna manera en lo individual y lo colectivo su control social. Qué bueno, y yo insisto, que la gente leyera y leyéramos la ley 2126. Desafortunadamente somos una ciudadanía muchas veces y a veces los mismos alcaldes, los mismos funcionarios, los mismos personeros, los mismos personas que deberían de conocer la ley, no la conocen a fondo. Entonces hablan sobre cosas que no conocen a fondo. Entonces, no, y si el ciudadano no conoce qué está diciendo y cuáles son sus responsabilidades, y de ahí que nosotros venimos insistiendo en este trabajo de control social desde Pálpito Social de Medellín, porque una de las cosas que nosotros como ciudadanía vamos a revisar y tenemos el deber y el derecho es si la ley 2126 luego del 4 de agosto sí se está aplicando. Porque es que desde ahora es que los gobiernos municipales tienen que empezar a organizar lo que les está exigiendo la ley 2126, que no está organizado. Y estoy convencido que en ningún municipio de Colombia en este momento se está aplicando esta ley 2126 o hay, por ejemplo, el escenario de que se esté aplicando como mínimo el que haya una comisaría por cada 100.000 habitantes, porque es que la mayoría de las comisarías de Medellín están reventadas, absolutamente reventados los comisarios. Entonces, entregarle unas competencias al ICBF para mí no puede ser un riesgo ni puede ser una cosa mala, por el contrario, puede ser una oportunidad porque el ICBF y los defensores tienen mayores instrumentos de ley para trabajar en lo que tiene que ver con restablecimiento de derechos, con la protección, con el restablecimiento y con la reparación de estos hechos, digamos, de violencias de todo tipo. Doctor Luis Bernardo, hablemos un poco de la política social que busca prevenir, mitigar y excluir de la práctica de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a esos niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Y lo digo por una situación compleja. Vimos todo el escándalo que se dio alrededor de el estadounidense que se encerró con dos niñas en un hotel del Poblado. Pero esta semana, una periodista que reveló la situación de esta explotación sexual en lo que se llama el Bronx, en Medellín, y los niños, pues dejó al descubierto que es un tema de mucho más calado. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros, no solo como administración, sino como ciudad, para evitar esa situación? Porque lo que mostró ella en su informe es de verdad desgarrador. No, es que precisamente si la conversación sobre el tema de comisarías tiene que ver con lo que usted dice, Javier. Es decir, aquí no solamente ni se trata de echarse, digamos, la responsabilidad entre las entidades nacionales o departamentales o municipales, quién tiene la responsabilidad, sino que el deber de todos, inclusive los ciudadanos y los alcaldes y los funcionarios, sin excepción, los servidores públicos, es cuidar cualquier violencia hacia un niño. Lo que usted dice en estos territorios donde hoy hay este tipo de consumo y de violencia es, digamos, muy compleja. Y uno lo que no ve, y lo hablábamos acá en otros temas, y lo voy a poner como titular y en otra oportunidad lo ahondamos cuando tengamos el informe, es que aquí lo voy a poner intentando ser muy claro. Aquí hay un montón de situaciones, incluyendo lo que estábamos hablando de la ley 2126, que habla de las comisarías de familia, en donde está todas las violencias intrafamiliar, que son infinitas, que han aumentado y que su expresión aumenta. ¿Y qué es la expresión? Temas de salud mental, de mayor consumo, de mayor violencia, de suicidio, en fin. Pero también lo que uno puede poner claramente es que no hay una respuesta institucional
que obedezca a la magnitud del problema. Y cuando hablábamos inclusive del otro tema que estamos ahí también trabajando, el de esta población APCD, fuera de que no hay respuesta, pues la respuesta que se está entregando es insuficiente. Yo me pregunto, ¿dónde está la Alcaldía de Medellín? ¿Dónde está el ICBF? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia? ¿Dónde están todas las entidades en una vulneración de derechos tan grave como la que usted dice, Javier, en un territorio que es todo el centro de la ciudad, la avenida de Grey y todo? ¿Dónde está el alcalde? ¿Y dónde está la estrategia para intervenir los nuevos fenómenos que son nuevos unos, que otros se han incrementado, de violencia hacia la niñez en este caso, o violencia, digamos, hacia la violencia intrafamiliar? ¿Dónde está la estrategia nueva? El alcalde, en vez de poner en entredicho la ley 2126, que creo que no la conoce a fondo, lo que hace, en vez debería decir, es qué está haciendo de articulación con el gobierno nacional para enfrentar la situación de violencia intrafamiliar y de abuso sexual de niños y niñas en Medellín. Luis Bernardo Vélez, director de Pálpito Social, como siempre nos encanta invitarlo porque nos da mucha claridad sobre estos temas que son lo que aparentemente no se ve hasta que le pone la lupa, y usted le ha puesto la lupa a los problemas de las personas más vulnerables en la ciudad de Medellín. En este caso, hoy estamos hablando de los menores, de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Estamos hablando de una ley que va en torno a fortalecer a fortalecer la unidad familiar y a desarraigar, ojalá, de nuestra cultura la violencia intrafamiliar, que es esta ley 2124. En fin, qué bueno que esté con nosotros nuevamente, Luis Bernardo. Lo volveremos a molestar. Gracias por su... Todo gusto, siempre atentos, y a todos de verdad que un feliz día y muchas gracias por la invitación. Y no lo queremos atosigar con la pregunta, aunque nos lo sugirió en esta última respuesta, pero vamos a darle un tiempecito más para que nos responda sobre en qué ha actuado, obviamente positivamente, no sé si oportunamente, la administración en torno a las personas con discapacidad física y mental cognitiva o cognitiva severa, que usted ha venido denunciando desde hace días. Muchas gracias. Bueno, señor, estaremos hablando. Un abrazo. Hasta luego, muy bien.